Buenas noches. Trabajo final de contratación pública y privada, presentado por Andrea Fonseca. Resumen de la licitación. Era un proceso de selección abreviada de menor cuantía. El objeto del proceso era la adquisición de una solución de almacenamiento. La unidad de contratación era el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el presupuesto eran 727 millones. Etapas de la contratación pública. La primera etapa era la precontractual. Como su nombre lo indica, es la etapa anterior a la contratación. En esta etapa se resalta la importancia de la planificación. Dentro de las actividades tenemos la planificación, los estudios previos, el análisis de precio, términos de referencia, elaboración del pliego de condiciones, disponibilidad presupuestal, modalidad de selección, publicación de pliegos. La etapa contractual. En esta se desarrollan actividades contractuales posterior a la firma del contrato. Dentro de las actividades están firma del contrato, legalización, acta de inicio, ejecución del contrato, seguimiento de informes y finalización de la ejecución del contrato. Etapa postcontractual. Esta etapa se desarrolla posterior a la ejecución del contrato. Dentro de las actividades está liquidación del contrato, cierre del expediente, archivo y conservación del expediente, posibilidad de exigencias de cumplimiento de póliza y posibilidad de aplicación de la cláusula penal pecuniaria. El diagrama de contratación para el proceso que se estudió fue el siguiente. El proceso era el número 013 del 2017. En la etapa precontractual estaba la publicación del acto administrativo, la publicación del prepliego de condiciones, plazo para presentar observaciones al prepliego. Posterior a esto se dio inicio a la publicación del pliego de condiciones definitivo. Hubo un plazo para presentar observaciones, se tenía que hacer en este caso manifestación de interés. Se dieron respuesta a las observaciones. Después se dio expedición a la publicación del acto administrativo, donde se hizo el sorteo de los posibles oferentes. Hubo un plazo máximo para expedir adendas. Se presentaron las ofertas. El comité evaluador seleccionó la oferta ganadora. Se adjudicó. Al adjudicarse venía la firma del contrato y la presentación de garantías que estaba en la etapa contractual. Componentes para la auditoría. ¿Qué se quería? Hacer un control financiero, un control de legalidad, un control de gestión, un control de resultados, revisión de cuentas y evaluación del control interno, actuación especial de vigilancia y control. Propósitos de la auditoría. Era vigilar, controlar oportunamente, efectivamente los recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado Social de Derecho. Generación de confianza, promoción de la participación ciudadana y de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Los pasos de la auditoría en la etapa contractual fue firma del contrato. El área jurídica hizo el perfeccionamiento del contrato, se remitió al proveedor para su respectiva aceptación y firma. En este momento se presentaban las garantías del contrato. Luego, la entidad realizaba el fechado del contrato y remitía su respectiva copia al proponente. Las partes involucradas daban inicio a una reunión para firmar el acta de inicio, se hacía un seguimiento respectivo del proyecto y se realiza la finalización. Si todo sale bien, no se necesita aplicar pólizas por incumplimiento. El alcance de la auditoría era presentar la auditoría para el Fondo Nacional de las Tecnologías y Comunicación, el proceso 013, para garantizar que el objeto a contratar por la entidad cumpla con todos los requerimientos del pliego de condiciones
y así dar feliz término al proceso de referencia. Los criterios. Calidad de la información. Revisar si la información brindada en las licitaciones fue clara y oportuna. Cumplimiento en los tiempos establecidos en la divulgación de la misma. Normativos. Identificar si se dio cumplimiento a las normas colombianas establecidas para ofertar y otorgar la licitación 013 de 2017. Procedimientos. Identificar si los procedimientos estipulados en las licitaciones fueron transparentes. Revisar cuáles fueron los procedimientos estipulados en cuanto a la evaluación de las ofertas que se presentaron en la licitación. La metodología, revisión detallada de las etapas del proceso de licitación, identificar las irregularidades dentro de cada etapa del proceso, desarrollo de documentos donde se evidencie la transparencia de la licitación respaldándose en la normativa colombiana, informe final de auditoría. Conclusión. Durante el desarrollo de este curso nos permitió familiarizarnos con procesos de contratación. Se profundizó en las etapas que intervienen y se hizo un estudio de caso real en el SECOP 2, donde el estudio de caso se aplicaron todos los conceptos aprendidos. Muchas gracias.